doctor. ¿Qué son los divertículos? Vamos a empezar por ahí. Sí, pues vamos a definir lo que son los divertículos. Los divertículos son una especie de saquitos que se forman hacia afuera de la pared del intestino, aunque son comunes en cualquier parte del tracto digestivo, son más frecuentes en el intestino grueso, que es el llamado colon. La pared del divertículo la pared del intestino sufre de una presión que se ejerce de adentro hacia afuera, como si fuera la goma de un carro. A través del tiempo, cuando somos jóvenes, la pared del intestino pues tiene mucha mayor fuerza y tolera la fuerza que se genera en esa pared. Como la goma de un carro, si hacemos la similitud, cuando es nueva, tolera el que se le eche más aire de la cuenta, pero si usted la sigue corriendo con el transcurso de los años, la goma se va debilitando en la pared y después se le forman unos chichoncitos hacia los lados que decimos que se bloqueó. En el intestino ocurre lo mismo. El intestino se bloquea. Lo único que en el intestino le llamamos divertículos, pero es el mismo mecanismo. Aumento de la presión del hueco, del lumen del tubo. Esa presión la podemos modificar y eventualmente al final pues vamos a hablar un poquito de la dieta, cómo podemos bajar la presión para tratar de disminuir el riesgo de que se nos formen divertículos. Hay algunas situaciones que provoquen mayormente la formación de divertículos. ¿Se forman más en los hombres? ¿Entre qué edades? ¿Se forman más las mujeres? ¿Somos más propensas a que se nos formen divertículos? ¿Es porque hayamos tenido alguna otra condición de salud y haya desembocado en la formación de divertículos? No, realmente la formación de divertículos está mediada por la presión del intestino, pero hay factores genéticos envueltos y factores dietéticos. A medida avanzamos en edad, pues la incidencia o el riesgo de desarrollar divertículos aumenta. La literatura dice, ¿verdad?, que en la población normal, mayor de 30 años, tanto hombres como mujeres, el 30% de las personas que están en los 30 van a desarrollar divertículos. Una vez pasamos a los 40, el 40% va a desarrollar divertículos. Y en la población mayor de 50 años, es como tirar una moneda para arriba, cara o cruz. 50% de probabilidad, después que pasamos de los 50 años, de desarrollar divertículos, tanto hombres como mujeres. Está ligado a la genética. Se sabe que aunque no hay un determinante, un gen que se haya establecido en los familiares o en las familias donde hay papás, mamás o abuelos que han tenido divertículos, la incidencia es mayor, hasta un 30, un 40% de esas familias van a desarrollar divertículos después de los 30 años. Así que es importante verificar quién de nuestros ancestros hasta cierto punto han padecido de divertículos. Sí, es importante porque una vez sepamos que en nuestra familia hay divertículos, podemos intentar modificar nuestra dieta para tratar de disminuir el riesgo de desarrollar divertículos. No lo podemos evitar, pero sí podemos disminuir el riesgo. ¿Cómo disminuimos el riesgo, doctor? Aumentando la fibra en la dieta, esa es la clave. Disminuyendo las grasas y aumentando la fibra. La fibra es el único componente de las dietas que sabemos que puede disminuir la presión del lumen del intestino. Cuando hablamos del lumen del intestino, hablamos del hueco que está por dentro de la tripa, del colon. Ese hueco genera una presión por el aire y el contenido líquido hacia afuera. Pero si mantenemos una dieta alta en fibra, podemos disminuir esa presión que se genera hacia afuera, que es la que va a ser la precursora o la que va a favorecer que se formen los divertículos. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que puede manifestar
un paciente y que pues nos lleve prácticamente a anticipar que tiene que ver eso con los divertículos. Ok. Antes de contestarle la pregunta, le voy a mencionar un detallito de dónde se forman los divertículos, en qué área del colon, ¿verdad? Del intestino grueso, mayormente. Los divertículos se pueden formar en cualquier parte del intestino grueso, pero mayormente el 75% de toda la gente que tiene divertículos los tiene en el lado izquierdo abajo de nuestro abdomen, que es el llamado sigmoide, el colon sigmoide que queda en el lado izquierdo de nuestra barriga, en la parte baja. El próximo sitio más común es el colon descendente, que es el que le sigue en el lado izquierdo. Después de eso, el resto del 15% puede estar distribuido en el resto del colon. ¿Cuáles son los síntomas? Pues la gran mayoría de las personas que tienen divertículos, el 85%, dice la literatura, se mueren de viejo y jamás les da nada. Solo un 15% de las personas son las que van a experimentar sintomatología. Los síntomas más comunes están asociados a un problema que crea el divertículo dentro de la pared. Cuando el divertículo sale, interrumpe la continuidad de la fibra muscular, produce un trastorno en el movimiento normal de ese intestino, que se llama la peristalsis. Y los primeros síntomas que van a ocurrir están asociados a ese trastorno, que pueden ser dolor de tipo cólico, ¿verdad? Dolor de tipo calambre, como el que le da a las personas cuando tienen diarrea. Ese tipo de dolor se llama cólico. Y ese dolor puede estar asociado a gases, a flatulencia. La gran mayoría de las personas, ese es el síntoma que van a tener. Van a tener trastornos en el movimiento de su intestino. Pueden variar entre tener diarreas con estreñimiento o tener diarreas frecuentes después de las comidas. Típicamente, esos episodios de diarrea no lo despiertan de noche, se dan cada vez que comen, o cuando desayunan, o después de almorzar, o después de comer. Ese es el síntoma más común, pero hay otros síntomas asociados a complicaciones que pueden tener los divertículos. Cuando los divertículos se inflaman, ¿verdad? Que se llenan de pus dentro, crecen bacterias, pues pueden producir otra sintomatología asociada a ese trastorno. Y adelantando un poquito, ¿verdad? Cuando los divertículos crecen bacterias, pues entonces se conoce como una inflamación o diverticulitis. Es una inflamación del saquito del divertículo. Y los síntomas van a estar asociados a ese proceso inflamatorio. Puede haber otros síntomas dependiendo de qué otro problema tenga, ¿verdad? Los divertículos también pueden sangrar en raras ocasiones y la persona puede tener síntomas de un movimiento o cólico rápido asociado a deseo de evacuar y va a notar sangrado y en ese momento puede tener mareo, debilidad asociado a ese episodio. Pero ya eso sería síntomas asociados a una complicación, no al divertículo como tal. La gente está haciéndonos preguntas sobre este tema. Si hay algún medicamento que ayude a controlar esta enfermedad, pero usted ya me ha señalado que pues básicamente podemos comenzar con la alimentación. Y antes de que me responda sobre los medicamentos, tengo que hacer una pequeña pausa y en breve regresamos a Salud, Cultura y algo más. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los medicamentos que podemos consumir para atender esta condición y que no se vaya agravando? Ok, el tratamiento va a depender de qué o cuál es el problema que el paciente o la persona presenta teniendo divertículo. Si el trastorno principal que la persona tiene está asociado
al trastorno de movimiento del intestino, ¿verdad? Que es lo que llamamos el descontrol de la peristalsis, que lo conocemos en el argot médico como el síndrome del colon irritable, que puede estar asociado a divertículos en un 60-70% de las veces, aunque el colon irritable puede estar solo hasta 20 años antes de desarrollar divertículos. Pues si ese trastorno es el que le está dando los síntomas al paciente, es decir, que la persona está teniendo cólicos, retortijones, cambios en las evacuaciones que van de diarrea después de las comidas, alternando con estreñimiento, el primer paso que hacemos es tratar de que el paciente aumente la fibra en la dieta. Si eso no lo ayuda a controlar el problema de los cólicos y del dolor y de los cambios en las evacuaciones, pues añadimos los llamados antiespasmódicos del intestino. Son unos medicamentos que se usan para relajar la musculatura del intestino, al igual que hay antiespasmódicos que se usan o relajantes musculares para los dolores musculares del cuerpo. Existen unos medicamentos que se usan para relajar y ayudar a controlar las contracciones del músculo del intestino. En el mercado contamos con prácticamente 3 medicamentos, aunque uno de ellos tiene como 3 versiones. En este momento, los últimos, yo le diría que 1 o 2 años, cada vez se está haciendo más difícil poder conseguir estos 3 medicamentos en el mercado. No entiendo, quizás la licenciada Maricel Menchaca nos pueda dar luz en algún momento, por qué razón están escasos. Los medicamentos son el Librax, medicamento que lleva muchos años en el mercado, más de 40 años, y que recientemente le hicieron una revisión al medicamento y creo que hace como 3 meses o 4 el FDA notificó que estaba produciendo un nuevo genérico de ese producto. El segundo medicamento que se usa en el manejo de las contracciones y los espasmos es la iosiamina. Y la iosiamina en el mercado tiene 3 representantes: la leptin, la Cimac, que vienen de lo que se llama de acción rápida y corta, y la Lepid, que es de acción duradera. La diferencia entre uno y otro es que los de acción rápida se pueden usar porque actúan en un tiempo bien rápido, aunque su duración es de 4 a 6 horas. Pero pueden actuar hasta 15 minutos después de uno ingerirlo, pueden comenzar a actuar. Los de acción rápida, pues son medicamentos que pueden durar hasta 12 horas su acción y tarda en comenzar a actuar hasta cerca de 1 hora, una vez uno lo ingiere y lo toma. El otro medicamento es el más potente de todos los antiespasmódicos de intestino, es el Robinul. También está en el mercado, es también un poco difícil de conseguirlo. Usualmente los pacientes tienen que ir a 2 o 3 farmacias para poderlos conseguir. Estos medicamentos es importante que la gente que los use entienda que estos medicamentos, como efecto secundario, todos ellos resecan un poco la boca y la garganta. Así que a veces cuando la gente lo usa, se aqueja de que tiene la garganta seca, de que le molesta la boca porque está la saliva un poco seca. Pero son los únicos medicamentos que hay. No hay otros medicamentos para poder tratar esta condición. Y cuando los damos, pues tenemos que manejar, ¿verdad?, el cuánto le reseca la garganta, cuánto podemos bajar las dosis. Todos ellos producen eso porque la acción que ellos van a bloquear del intestino es la misma acción que nuestras glándulas salivares tienen para producir saliva. Así que ellos bloquean esos receptores dentro del intestino
pero también bloquean los receptores en la saliva que nos ayudan a producir saliva. Doctor, prácticamente esos son los tres bloques de medicamentos que tenemos para tratar los espasmos de intestino, aunque también existe el Ventil que está en el mercado, pero el Ventil es de acción corta también. Doctor, se resuelve una vez a mí se me haya diagnosticado divertículos con una operación, puede resolverse y yo no volver a padecer nunca más después de operada de divertículos. Sí, uno de los tratamientos, ¿verdad? A largo plazo es considerar cirugía, pero hay unas indicaciones para considerar cirugía en los pacientes. Pero sí, una vez se le saca los divertículos, el segmento del colon que tiene los divertículos, existe la probabilidad de que no lo vuelva a desarrollar, pero existe la probabilidad que en el segmento o en el resto del colon que no tiene divertículos, la persona pueda desarrollar divertículos. Pero déjeme aclararle que la gran mayoría de las personas que sufren de complicaciones de inflamación por divertículos, y tengo que hacer un paréntesis para añadirle el uso de antibióticos, ¿verdad? Pero esa es la complicación. Una vez una persona padece divertículos, la gran parte de las personas, la gran mayoría de las personas que tienen procesos de inflamación, les ocurre en el segmento llamado sigmoide, que es el que está en el lado izquierdo abajo. Una persona puede tener divertículos en todo el colon y tienen múltiples procesos de inflamación y terminan sacándole el pedazo de intestino que es el sigmoide, y la gran mayoría de las veces no vuelven a tener complicaciones ni infecciones, porque por alguna razón, ¿verdad? Que una razón que se sabe que ese es el área de mayor presión del intestino, es el área que más sufre de la complicación de inflamación. Pero sí, una persona que le sacan los divertículos podría desarrollar divertículos en otros segmentos. Eso no significa que aunque desarrolle divertículos, vuelva a tener problemas de complicaciones de diverticulitis o de infección, que fue la parte que pasé por alto, porque es la segunda complicación que puede ocurrir, es los procesos de inflamación, y eso se trata con otro tipo de medicamentos que son los antibióticos. Usted me mencionó, doctor, que se corta una parte del intestino donde están los divertículos. Sí, eso es así. ¿Cuán compleja es esa operación? ¿Cuánto tiempo tarda la recuperación? ¿Puede desembocar esto en una colostomía? Ok. Hace tiempo atrás, digamos hace 12 o 15 años atrás, la cirugía de divertículos era una cirugía un poco más complicada de lo que es ahora. Era lo que se llaman cirugías abiertas. Habría que abrir la barriga, entrar ahí dentro, cortar el segmento de colon, conectarlo. Y eso pues hacía que la recuperación pues fuera un poco extensa, ¿verdad? Eran de un mes a 6 semanas para un paciente recuperarse después de la cirugía. Hoy en día, la cirugía que se lleva a cabo en colon se hace a través de la laparoscopía. Es decir, que le hacen 2 rotitos en el abdomen se llena de aire y por ahí se pasan unas camaritas con unos instrumentos, y a través de esos instrumentos se hace microcirugía, se corta el intestino, se reconecta, se saca el pedazo de intestino que se corta, y la recuperación es sumamente rápida, tan rápida como que hay pacientes que los operan y en 3 días o 4 están comiendo ya, como decimos en el argot vulgar, ¿verdad? O popular, no vulgar, en el argot popular, están comiendo arroz de habichuela ya en 4 o 5 días. Que la cirugía laparoscópica ha mejorado dramáticamente la recuperación quirúrgica de los pacientes de colon.
¿Puede desembocar esto en colostomía o no? Ok, colostomía. ¿Cuándo se considera o cuando un paciente que tiene divertículos termina en una colostomía? Ok, la complicación, las dos complicaciones, o dos de las complicaciones más serias, porque hay tres, de divertículos es inflamación, sangrado y perforación. En las inflamaciones del intestino, cuando el paciente tiene diverticulitis, primero es importante que el paciente entienda que si tiene un proceso inflamatorio, necesita tratarse con antibióticos lo más rápido posible. ¿Cómo el paciente lo va a saber? Bueno, dolor en ese lado, en el lado donde están los divertículos, dicho sea de paso, el paciente que tiene divertículos y tiene inflamación, tiene una diverticulitis, el dolor le va a dar siempre en el lado donde están los divertículos que están inflamados. Si ese dolor persiste por más de 2 días, sin ir y venir, constante, puede estar asociado o no a fiebre, escalofrío o pujo. Pujo es la sensación de evacuar, la urgencia de evacuar sin poder evacuar. El paciente tiene mucho deseo de evacuar, va al baño y no le sale nada. Si el paciente tiene dolor en el lado izquierdo, con esa sensación, es bien probable que tenga una diverticulitis y debe ir o a su médico primario o a sala de emergencia o a su gastroenterólogo de preferencia y decirle a la secretaria o al médico de sala de emergencia o a su médico primario que tiene dolor en el lado y que el médico o el gastroenterólogo o lo oyó por radio en una charla de que si tiene dolor en ese lado y tiene divertículos, podría ser una diverticulitis y tienen que tratarlo con antibióticos lo antes posible. El riesgo de no tratarse con antibióticos tempranamente puede traer como consecuencia una segunda complicación, que es que se perfore el divertículo. Y si el divertículo se perfora o se rompe, entonces se convierte en una emergencia quirúrgica. El paciente tiene ahora un proceso inflamatorio con una perforación, se rompió el divertículo y ahora tiene pus y excremento saliéndole adentro de la barriga. Y eso es una emergencia quirúrgica porque le va a producir una peritonitis, le va a producir un proceso inflamatorio severo que el paciente puede morir. Así que para evitar que eso ocurra, siempre que el paciente sospeche que hay inflamación, debe ir a buscar ayuda para que le den antibióticos. Excelente. Si el paciente sufre una diverticulitis y se perfora, en ese momento, cuando le abran la barriga para resolverle el problema, no le pueden reconectar. Tienen que esperar que el proceso inflamatorio baje y ahí le hacen una colostomía temporera. En lo que el proceso inflamatorio baja, usualmente 3 meses, en lo que se resuelve toda esa inflamación para poderlo volver a reconectar. Y ese es el momento, ¿verdad?, en que un paciente con divertículo puede terminar con una colostomía. Si el paciente se perforó y no se trató a tiempo, pues en ese momento en que el cirujano entra, no puede hacer una conexión de ese colon roto. Hay que sacar el segmento de colon y hay que dejar descansar todo el área, porque si no, si le conectan esa área infectada, se va a abrir la cirugía y va a ser otra complicación más. Así que por eso se hace una colostomía, que usualmente es temporera. Usualmente a los 3 meses vuelve y lo meten a sala y se la cierran. Licenciada, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, quería, buenos días y agradezco primero que nada al doctor Dios Collazo por un día como hoy, que se supone que es su día libre, participe en el programa, pero lo que nos está explicando es sumamente importante y más en estos días que tú sabes que uno rompe las dietas, que uno come en exceso, que come mucha grasa.
Pero yo quería también que él abordara la información relacionada a la dieta, además de las fibras, que es lo que uno debe consumir, qué otras cosas no debe comer para evitar que esto ocurra cuando está con los divertículos inflamados. Con esa pregunta la dejamos sobre la mesa. Voy un momento a una pausa comercial y en breve regresamos a Salud, Cultura y algo más. Así que, licenciada, usted ha dejado una pregunta sobre la mesa que me parece que es sumamente interesante porque hacemos muchos desarreglos durante esta época navideña comiendo grasa, pero usted ha planteado y ha preguntado qué más me puede afectar o agravar la condición de los divertículos en la alimentación, doctor. Sí, bueno, es importante, la pregunta es muy importante. Las Navidades conocemos como las fiestas de los excesos, ¿verdad? Exceso de grasa, exceso de alcohol, exceso de carbohidratos, y traen como consecuencia el que ciertas condiciones médicas se descontrolen. Aumentar la grasa por encima de lo normal sin aumentar fibra, con o sin aumento de bebidas alcohólicas. Para un paciente que tiene divertículos es riesgoso. El aumentar la grasa, el 90% de una dieta de Navidad es grasa. Aunque parezca irrisorio, hay carbohidratos, pero hay poca fibra y hay mucha almidón que se convierte en grasa cuando lo digerimos. Esto trae como consecuencia un aumento brutal de la presión del lumen del intestino, porque no tiene prácticamente nada de fibra. Y hay gente que dice, sí, pero hay verduras y los pasteles tienen verdura, pero la verdura es prácticamente toda almidón. El almidón es un carbohidrato complejo. Realmente hay bien poca fibra en la verdura. Esto, pues, obviamente es el factor principal en el cual predispone a un paciente de divertículos en este periodo a ponerse en riesgo de desarrollar inflamación. Además de eso, la gente durante este periodo acostumbra a ingerir bebidas alcohólicas, y las bebidas alcohólicas fermentadas dentro de nuestro tracto digestivo nos favorecen el crecimiento de unas bacterias específicas y disminuyen el crecimiento de otras, causando desbalance en nuestra flora intestinal, que es el segundo factor que promueve el desarrollo de procesos inflamatorios. La dieta en el paciente, una vez desarrolla inflamación, hay que cambiarla completamente. El paciente que no tiene inflamación tiene que tener una dieta baja en grasa y alta en fibra. Pero el paciente que tiene inflamación, en el periodo que está inflamado, ese es el único momento en el que hay que descontinuar toda la fibra. En ese periodo en el que el paciente esté en antibióticos, usualmente 7 a 10 días, se supone que no coma nada de fibra. Y eso incluye las semillas, las cáscaras. La gente pregunta, y las cascaritas, las habichuelas, pero ese es el periodo en el cual hay que eliminarlo. Y usualmente en ese periodo también se recomienda mantener una dieta baja en grasa y libre de alcohol. ¿Y qué comen, doctor? ¿Qué pueden comer? Imagínese, no se puede comer granos porque las habichuelas y los gandules tienen cáscara. Y los garbanzos de igual forma. No puedo comer frutas porque tengo que pelarlas, las uvas no me las puedo comer porque tienen cáscara. Y esto para dar algún ejemplo, ¿qué se puede comer entonces? Sí, exacto. En el momento en el que la persona ya tiene un proceso inflamatorio que necesita una dieta en el que no tenga fibra, le recomendamos solamente sopas que pueden ser de fideo o de arroz. Puede comer arroz con el caldo de la habichuela, puede comer papa sin la cáscara, y puede comer pastas blancas que no sean integral, porque todo lo que es integral tiene fibra. Así que, y puede comer carnes blancas, cocida o asada. Así que, como esto es un periodo corto, usualmente de 7 a 10 días,
pues se le da por lo menos la variedad, puede ser sopa, fideo, arroz, puede ser papa en cualquier forma que no tenga cáscara, y arroz, que puede ser guisado o blanco. Obviamente si lo guisan, pues no puede tener la cebolla, no puede tener nada adicional que tenga fibra. Y si lo van a usar con habichuela, es con el caldo de la habichuela, no con la habichuela, porque la habichuela, la cáscara tiene fibra. Y va a ser por un periodo corto, así que la gran mayoría de las personas, por lo menos cuando tienen un proceso inflamatorio, pues se les da esta dieta específica para que entiendan que es por ese periodo corto y que luego van a poder de nuevo comenzar una dieta regular aumentando la fibra. Y la fibra la vamos a encontrar mayormente en los vegetales, las ensaladas, los cereales, las frutas y como mencioné, las verduras tienen un poquito de fibra, no mucha. Así que no recomendamos las verduras como un agente que nos dé fibra. Licenciada, ¿algo más que usted quiera preguntar? No, yo quería contestarle la pregunta al doctor relacionado con por qué se escasean algunos medicamentos, ¿verdad? En muchas ocasiones es porque la materia prima no se consigue, que eso es una de las cosas más importantes. Lo otro es que a veces han habido unos recalls o recogidos de productos de ese medicamento en el mercado porque han descubierto que causa otros efectos o que hasta puede ser canceroso, que causa cáncer. Que ese no es el caso del Librax, ¿ok? Pero, o sea, que hay muchas razones por las que de momento se descontinúan los medicamentos hasta que por fin o consiguen la materia prima o rehacen una fórmula que podamos consumir. Ok. Déjeme darle un detallito de la fibra. La gente dice, ¿cuánta fibra tengo que comer? ¿O cuánta fibra es la que debo ingerir? Pues está establecido que para una persona adulto debe ingerir de 18 a 45 gramos de fibra por día. ¿Cómo una persona puede saber cuánto está ingiriendo? Hay unas tablas, ¿verdad? Pero muchos productos o la mayoría de los productos se supone que digan en la etiqueta la cantidad de fibra que contiene. Bien. Pero pueden tener una idea general básica si saben que, o les puedo darle una comparativa, ¿verdad? De cuánto es la cantidad de fibra que van a ingerir. 18 es lo mínimo. Para que tengan una idea, 1,5 cucharadas arrocera de habichuelas rojas tiene 10 gramos de fibra. Y cada alimento tiene fibra, cantidades de fibra diferentes. Usualmente los granos son los que más fibra contienen en la naturaleza, aunque las nueces y las ciruelas también contienen mucha fibra. Pero, por ejemplo, si comparamos brócoli, que es uno de los vegetales que más se usa, para usted hacer 10 gramos de fibra de brócoli, necesitaría por lo menos en medida de taza, 8 tazas llenas de brócoli. Y 8 tazas equivale a 3 cucharadas arroceras. Digo, una taza equivale a 3 cucharadas arroceras a medida de brócoli. Así que tendría que ser 24 cucharas arroceras de brócoli para hacer lo que hace 1,5 cucharadas de habichuelas rojas. Bueno. Al que no le gusta la habichuela, pues tiene otras opciones, ¿verdad? Pero sí hay que ingerir por lo menos lo mínimo, o tratar de ingerir entre frutas, cereales, vegetales. Todos los cereales tienen fibra, todos los cornflakes tienen fibra, la avena, la harina de maíz. A veces la gente piensa que la harina de maíz o el cornflake no tiene fibra, sí, todos tienen fibra, unos más que otros. Hay que buscar en la etiqueta cuánto tiene por porción. Bueno, le agradezco al doctor que nos haya acompañado en la mañana de hoy con este interesante tema, un tema bastante largo para discutir, ¿verdad? Pero muy interesante
y sobre todas las cosas, lo maravilloso es que usted ha podido proveer información que podemos evitar complicaciones con esta condición de los divertículos y hasta lograr sanarlos si nos dejamos llevar y seguimos las instrucciones, ¿verdad?, que nos da el médico, así también como los nutricionistas.